Buenos días, te saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos concede nuevamente esta oportunidad de poder, especialmente a mí, de poder compartir su palabra con usted en este día. Y estoy tratando un tema acerca de el Evangelio perfecto de Jesucristo, sin añadiduras. En el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 6, vamos a leer un versículo para continuar este mensaje, el cual quiero terminar en este día, Dios mediante, acerca de todas aquellas cosas que son añadidas, que muchos piensan que sin ellas no hay salvación. Y eso es un error. Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Muy bien, ahí leemos que dice Pablo a lo último, para seguir un evangelio diferente. O sea que hay un engaño cuando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es suficiente. Todo lo otro que las personas quieran ponerle, y no estamos poniendo en menos el bautismo, la Santa Cena, ¿verdad? Porque son parte del Evangelio de Jesucristo, pero no son para la salvación. No son necesarios para que el hombre se salve. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente. Y su resurrección comprobó que ese sacrificio era suficiente. Vamos a leer qué es realmente lo que el hombre necesita para ser salvo. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos a ir a leer algunos versículos. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el 10 creo que es. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Y el apóstol dice, y esta es la palabra. O sea, Jesucristo mismo es la palabra de Dios, dice. Ahora, esta palabra está cerca, en tu mente y en tu corazón. Y la persona que confiese que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, será salvo. Ahí no está añadiendo nada. Es tan solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Leamos estos versículos. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí el Señor Jesucristo está muriendo y hay dos personas también. Y hay uno que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le
le contesta y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy conmigo en el paraíso es que cuando usted cree en Jesucristo, ahí mismo está la salvación. No necesita unas cuantas horas después para bautizarse, o para dar dinero, o para hacer obras, porque la salvación no necesita nada de eso. El sacrificio de Jesucristo es perfecto, su sangre derramada es perfecta para la salvación y el perdón de los pecados del ser humano. Así que cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo y cree en Él, lo acepta en su corazón y cree en Jesucristo, ahí mismo el Espíritu Santo lo sella. Ahí mismo Dios te salva. Y si muere en ese instante, como aquel hombre, en ese día estarás en el paraíso con el Señor Jesucristo. Así que eso echa para abajo todo aquello de las personas, iglesias que están enseñando que el bautismo es necesario para la salvación, que el diezmo es necesario para la salvación, que el sábado es necesario para la salvación, que la circuncisión, que la ley de Moisés. Nada de esas cosas son necesarias para la salvación del alma del hombre, porque Jesucristo es suficiente, dice la Biblia, en Él estamos completos y nada más necesita el hombre, nada de añadidura. Por ejemplo, Efesios 2:8, vamos a leer también, y estoy dando estos versículos de cómo la salvación Dios la lleva adelante sin estas cosas que el ser humano, muchos hombres, han inventado para ganancia de ellos mismos, han inventado. Efesios 2:8, por ejemplo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese, por gracia somos salvos. Y esa gracia de Dios la recibimos por medio de la fe. O sea que la fe nos concede la gracia de Dios, que es el perdón inmerecido de nuestros pecados, porque no merecemos a Dios, no merecemos ni hablar con Él, pero por su gracia somos salvos. ¿A través de qué? De la fe de creer en el Señor Jesucristo. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que usted que me escucha, o que tal vez esté envuelto en estas creencias, esas son falsedades y es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo habla de aquellas personas, dice, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio, sino que hay personas que los perturban. Hay personas que quieren cambiar esa forma que Dios ha hecho. Y el único que quiere cambiar la forma de Dios es Satanás, porque le está privando de la salvación a las personas, porque las personas necesitan hacer algo para salvarse. Pero de acuerdo a la Biblia, no. La Biblia nos habla que Jesucristo es suficiente. Vamos a leer otras razones por qué este evangelio es cambiado por algunas personas. Primera Timoteo 6:10, vamos a leer. Y segunda Pedro 2:3. Son dos versículos que quiero que leamos para que ustedes vean las razones y por qué estas añadiduras. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que dentro de la iglesia se ha metido un grupo de hombres y mujeres, predicadores de dinero, que quieren enriquecerse, porque ellos ven esa fuente de dinero
que puede haber dentro de las iglesias para beneficio de ellos. Vamos a leer también 2 Pedro 2:3. ¿Verdad? Estoy llegando ya al final de este mensaje, pero para que ustedes vean de que como el evangelio de Jesucristo se le añade estas cosas por dinero. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Note nada más, por avaricia harán ¿qué? Mercadería. Creo que una vez usé el ejemplo cuando uno va a una subasta de carros. Y ahí están los precios y se está dictando, ¿verdad? ¿Quién da más? ¿Quién da más? O sea, es una mercadería que Pedro está hablando dentro del mundo cristiano de estas personas que predican dinero. ¿Quiénes dan 1,000? ¿Quiénes 2,000? ¿Quiénes 500? Es una subasta. Y qué pena ver personas. Y yo digo, posiblemente cristianos, no sé. Porque una persona que es salvada y tiene el conocimiento completo de la salvación que está en Jesucristo no se deja engañar por estas personas. Es una mercadería lo que hacen. ¿Quién da más? ¿Quién da 500? ¿Quién da 200? ¿Quién da la casa? ¿Quién da el carro? Una mercadería. Y esto ya está profetizado. Ya Dios lo ha advertido que esto vendrá. Y especialmente en nuestros días lo vemos en una forma bien grande por todas partes dentro del llamado cristianismo. Qué situación triste está enfrentando la iglesia del Señor y aquellas personas que buscan la verdad en Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, veamos ahí estos otros versículos también de lo que es la salvación. Efesios 2, 9 y 10. No por obras porque nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nos dice ahí bien la palabra de Dios que somos, fíjense, somos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan. Sí, es cierto que entre Santiago tal vez y Pablo hay un conflicto entre las obras, pero no. Porque déjeme decirle, si usted tiene fe, usted tiene obras. Pero leímos ahí que esas obras es Dios que las prepara también. No es el hombre. Dios, todo viene de Dios. Aún las obras que hacemos. Si yo doy dinero a la iglesia o a alguna persona, a alguna institución, eso lo pone Dios en mi corazón. Es la obra del Espíritu Santo que me indica que yo haga esto porque es lo correcto para ayudar a otras personas. Pero ninguna de esas obras de acciones como dinero, bautismo, obras, sábado, domingo, ninguna de esas cosas son parte para la salvación del alma. Tan solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, es suficiente para la salvación del alma. Creo que terminé la semana pasada y voy a terminar voy a concluir este mensaje porque lo vemos bien claro en nuestros días.
Y es por eso que hay tantas denominaciones, iglesias con diferentes nombres, que se han formado porque cada una de ellas quiere atraer a las personas a esas convicciones erradas que ellos tienen. Porque una persona realmente se ama a Dios, trata de agradar a Dios. Y puede creer cuanta tontería cree que le están enseñando en una iglesia porque piensa que desde ese lugar, de ese pastor, ese maestro, ese que enseña, no está mintiendo, está enseñando la verdad. Pero es ahí donde Jesucristo en una ocasión le dijo a los judíos: erráis ignorando las Escrituras. Erráis. Y le está hablando a los líderes religiosos, a las personas que se creen que conocen las Escrituras. Y Jesús le dice: erráis ignorando las Escrituras. ¿Cómo podemos entender las Escrituras? Déjame decirte, el Espíritu Santo es el maestro de las Escrituras. Y por supuesto que cada persona que enseñe todas esas cosas que no están bien, van a pensar que ellos están siendo instruidos por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Yo hoy estuve leyendo todos estos versículos para que usted los lea, los estudie, para que deje que el Espíritu Santo le convenza. Porque es el Espíritu Santo el que convence la verdad de Dios. Y yo terminé, y quiero terminar otra vez con el ejemplo del bautismo, porque este es el problema más grande que confronta a las personas en estos días. Tantas iglesias, y no voy a mencionar sus nombres, no me interesa. Yo creo que usted lo que debe hacer es estudiar la Biblia y cerciorarse de que el bautismo no tiene parte para la salvación, sino que es un mandamiento. Y mencioné al mismo Señor Jesucristo. O cuando leímos en Hechos que los versículos 10 y 44, donde Cornelio fue salvo y fue lleno del Espíritu Santo y hablaban en lenguas antes de ser bautizados. O sea que es creer en Jesucristo solamente, como dice Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. O sea que es el nombre de Jesucristo donde hay salvación. Y Cornelio y todas aquellas personas que recibieron el Espíritu Santo cuando estaban escuchando el mensaje, no después del bautismo, no en el bautismo, pero cuando estaban escuchando el mensaje. Es ahí donde la persona, donde el Espíritu Santo, aquella persona que cree, el Espíritu Santo lo sella. Y yo pienso que sí, muchas veces cuando las personas son compungidas en esa forma y se le hace un llamado, levanta la mano. Y el que quiera aceptar a Jesucristo, la persona levanta la mano porque ya aceptó a Jesucristo. Pero si esa persona levantó la mano y pasó al frente sin ser salvo, está sin salvación y se bautiza sin salvación. Porque se le está predicando una forma incorrecta. Si a mí una persona en medio de un mensaje levanta la mano y quiere ser salvo, mi responsabilidad es llevarlo aparte y explicarle bien el Evangelio de Jesucristo, lo que es la salvación, para que entienda y comprenda que no es levantar la mano lo que salva a la persona, no es pasar al frente lo que salva a la persona, no es el bautismo lo que salva a la persona, no es el dar dinero, el diezmo
que salva a la persona, no es el sábado lo que salva a la persona, no ir a la iglesia todos los domingos lo que salva a la persona. Y todas estas falsas enseñanzas que hay dentro de tal llamado cristianismo. Espero que este mensaje le ayude. Que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pueda usar esta palabra para convencerlo a usted de la verdad del verdadero evangelio de Jesucristo, que no necesita que se le añada nada. La muerte, concluyo, la muerte, su sangre derramada. Y cuando Él dijo, hecho está, es suficiente para que cuando una persona escucha este mensaje, recibió la salvación en Jesucristo. Así que usted, mi amigo, que está escuchando, si usted cree esta palabra, de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, y si usted cree que Él fue sepultado y resucitó de entre los muertos, es salvo. ¿Por qué estas facetas de que murió, fue sepultado y resucitó? Porque la resurrección confirma que esa muerte era verdad, que ese sacrificio era verdadero, que su sangre derramada, como dice Hebreos, por ejemplo en Hebreos, y aquí concluyo, Hebreos 10:26, que no hay, fíjense, ya no hay más sacrificio por los pecados, porque habían personas en aquel entonces que todavía querían irse al templo a sacrificar animales para el perdón de sus pecados, que nunca fueron perdonados por los sacrificios de animales. Pero eso es lo que ellos creían. Pero el escritor a los hebreos está diciendo, ya no queda más sacrificio por los pecados de la persona, sino una horrenda expectación de juicio para aquellos que han rechazado el mensaje de la cruz. El mensaje más grande y bello y poderoso que Dios ha enviado a este mundo, el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo que lo entregó para el perdón de los pecados de aquellas personas que creemos. Padre, muchas gracias. Yo le doy en este día. Gracias por esta su palabra. Incluso gracias por la acción de nuestro Señor Jesucristo que tomó al bautizarse. Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía de qué arrepentirse. Él no tenía pecado. Pero sin embargo, fue obediencia a usted, el Padre, de ese bautismo. Y gracias que está registrado en la Biblia, porque Jesús no necesitaba salvación. Él era el que traía la salvación. Y es por eso que cuando se habla del bautismo, no es parte de la salvación, porque el Señor Jesucristo mismo participó del bautismo, sin tener necesidad de la salvación, ni de perdón de pecados, porque Él era el que perdonaba los pecados. Él era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo a las personas que iban a creer en Él. Gracias, Padre, por esta su palabra, que es bella, es poderosa y es eficaz y suficiente, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para la salvación de las personas, como lo fue aquella persona que estuvo muriendo allí juntamente con Él, que fue llevado al paraíso en ese mismo día con Él. Gracias, Padre, muchas gracias por este bello mensaje y que usted lo pueda usar a través de estas áreas como Facebook, YouTube, otros lugares
donde este mensaje pueda ser llevado, que su Espíritu Santo lo aplique y lo lleve a los corazones de otras personas. En el nombre de Jesucristo, yo le suplico y le pido todas estas cosas. Amén y amén.